La siguiente charla entonces a cargo de Melina Cosarín de ITEC. El título de la charla es Desarrollo de Desarrollo de materiales para baterías de litio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a los organizadores y muchas gracias por generar este tipo de instancias donde se puede discutir sobre lo que se está haciendo en materia de el trabajo en recursos naturales y en particular con el litio en el país. Bueno, para quienes no conocen, bueno, me presento, Melina Cosarín, soy investigadora de CONICET con lugar de trabajo en ITEC. ITEC es una empresa de desarrollo tecnológico que está conformada por un 49% de CONICET y 51% de YPF. ¿Sí? Está ubicada en la entrada de Berisso, en 60 entre 129 y 143. ¿Sí? Es el famoso, o es conocido como el edificio Anillo, porque es un anillo. Primero, esto les adelanto que es una presentación que reduje de unas cuantas horas a media hora, así que disculpen si por ahí tiro un montón de información, pero la idea era más o menos mostrarles un panorama general sobre el desarrollo de materiales para baterías de litio, qué implica y qué es lo que se está haciendo actualmente en el país. En cuanto a la cadena de valor de litio, que cuenta con estos eslabones principales, bueno, minería y refinería, que tiene que ver con la extracción, separación y purificación de sales de litio, la producción de determinados precursores químicos, ¿sí? Con características particulares, con una determinada calidad, lo que llamamos materiales activos, que ahora les voy a comentar de qué se trata, la producción de electrodos, el ensamblado de celdas y la producción de módulos o packs ya para aplicaciones específicas. De todos estos eslabones, estos tres consideramos en general que son los más difíciles de abordar, ¿sí? Por eso no es menor perdón, que estos eslabones estén hoy llevando adelante o haya proyectos de producción en Argentina. En particular, la producción de materiales activos se refiere al material activo que va a ir, que va a ser el corazón de la batería y de alguna manera la va a definir. Es el material activo catódico o anódico, ¿sí? Que compone el electrodo. La producción de electrodos es cómo se deposita este material en determinadas láminas que son las que van a formar la parte principal de la celda y el ensamblado de celdas. Bueno, acá abajo lo que tenemos son algunos ejemplos, ¿sí? Sobre todo imágenes, de cuáles son los productos principales que son aplicables a desarrollo de materiales en baterías en cuanto a la producción de sales de litio, principalmente carbonato de litio e hidróxido de litio, son los elementos, los materiales más utilizados. La producción de materiales anódicos, catódicos, anódicos y electrolito. La producción de celdas, como les decía, que pueden tener diferentes diseños. Y finalmente, la producción del pack de baterías para aplicaciones específicas. Y digamos, el último eslabón es el ensamble, ¿sí? De esa batería en un vehículo eléctrico, en una UPS o en la aplicación correspondiente. Por el momento, todos estos eslabones
se están abordando en Argentina, ¿sí? Hay desarrollos, a veces en algunos casos más avanzados, en otros todavía muy incipientes, pero en principio hay proyectos con los cuales estamos pensando en avanzar y finalmente montar plantas industriales de cada material específico, ¿sí? Bueno, acá lo que les quería comentar era una introducción un poquito a la química. ¿Por qué el litio es tan interesante? ¿Sí? ¿Por qué es tan buscado? ¿Sí? Principalmente el litio, como el metal más liviano, posee el mayor potencial electroquímico y la densidad de energía más alta, ¿sí? Entonces, esto, bueno, es una tabla de referencia donde podemos comparar con distintos elementos metálicos, ¿sí? El potencial electroquímico del litio contra el potencial estándar, que es el más bajo como potencial anódico, ¿sí? Y su equivalente electroquímico, por ejemplo, podemos comparar acá la capacidad por unidad de masa y es la más alta, ¿sí? Es por eso que el litio es uno de los materiales más buscados, ¿sí? Acá un concepto que voy a utilizar mucho en la presentación, que es, bueno, una diferencia quizás básica, que por ahí muchos ya saben, pero una batería, la diferencia entre una celda y una batería es que la batería es un conjunto de celdas, ¿sí? La primera etapa de preparación es la celda y luego eso se ensambla en un rack para formar baterías, ¿sí? Las celdas se ensamblan en serie y, bueno, mayor cantidad de celdas, mayor capacidad, más energía puede entregar esa batería. En una primera clasificación de las baterías de litio, ¿sí? Vamos a poder referirnos a baterías primarias o irreversibles y baterías secundarias o recargables. Obviamente, las primarias son las que se producen ya con la carga inicial y se descargan una sola vez. A las que apuntamos y las que nos interesan son estas, ¿sí? Las que pueden cargarse y descargarse varias veces. Para este tipo de baterías, principalmente las primarias o reversibles comerciales son de ánodo de litio metálico. Ahora, las secundarias o recargables que existen hoy en día y que son comerciales son las baterías de litio-ion, ¿sí? Las baterías de litio metálico recargables son muy interesantes y hay muchísimos grupos de investigación en todo el mundo tratando de hacer que estas baterías puedan ser comerciales, pero aún falta bastante, ¿sí? Porque tienen, bueno, varios problemas de seguridad. El litio metálico, con el paso de los ciclos de carga-descarga, va generando superficies irregulares, dendritas, que pueden llegar a un cortocircuito dentro de la celda. Entonces, como eso todavía no se ha logrado resolver, las baterías que existen desde hace bastante tiempo y que todavía siguen funcionando son las de litio-ion. Esto hace que en realidad todo el potencial que puede entregar el litio no se esté explotando, ¿sí? O sea que todavía falta mucho trabajo en este tema. Bueno, acá no los quiero aburrir mucho, pero les comento, bueno, las baterías de litio-ion, entonces en realidad lo que tienen no es una reacción redox neta o convencional, sino que funcionan a través de reacciones redox que se conocen como reacciones de tipo topotáctico, ¿sí? Lo que ocurre en estas baterías, y por eso son mucho más seguras que las de litio metálico, es que el ion litio, siempre está presente como ion litio, nunca se reduce a litio cero, ¿sí? Entonces, lo que ocurre durante el proceso de carga y descarga es la intercalación del litio, ¿sí?
del ánodo al cátodo y viceversa. Esto, acá lo que tienen son las reacciones que ocurren en el cátodo o electrodo positivo, ¿sí? Donde el ion litio sale y lo que tiene que ocurrir en compensación es que el metal que acompaña al ion litio dentro de ese material activo sea el que compense la carga. Lo mismo ocurre en el electrodo negativo, que acá tenemos el ejemplo con grafito, que es el cátodo comercial, el ánodo comercial por excelencia. Y esta sería la reacción global. ¿Sí? Acá tenemos un esquema, ¿sí?, de lo que ocurre en el proceso de intercalación. Entonces, pensando en estas reacciones, ¿sí?, les describo cómo es una celda, cómo es el corazón de una celda de litio, ¿sí?, cómo es la unidad fundamental de una celda de litio. Los electrodos son láminas colectoras de aluminio en el caso del cátodo y de cobre en el caso del ánodo, ¿sí? En ambos casos tienen que tener un determinado espesor y muy alta pureza. Sobre estos electrodos se deposita una pintura que contiene a los materiales activos, ¿sí? En el caso del material catódico, bueno, acá les puse varias siglas, después les voy a describir un poco más, pero hay materiales activos que en general son óxidos o sales sales mixtas de metales de transición y litio. Y en el caso de los materiales anódicos, como les decía, el material anódico más utilizado, más seguro y más desarrollado es el grafito. Ese grafito, pero existen otros materiales anódicos también que permiten... ¿Hola? Existen otros materiales anódicos que permiten por ahí utilizar otras propiedades de las baterías de litio. Bueno, entre los electrodos se produce el intercambio de carga y la intercalación de iones de litio. Entre estos dos electrodos, en general, el electrolito también que se usa comercialmente es un electrolito líquido, pero también hay muchos electrolitos de gel polímero, ¿sí? Donde el electrolito contiene una solución, acá les pongo cuál es también la sal más común, que es el hexafluorofosfato de litio, pero es en general una sal que respete determinadas condiciones de transporte de carga. Esta sal es la que provee la fuente de iones que actúa como mediador entre los dos electrodos. Entre los dos electrodos hay una membrana polimérica porosa que permite solamente la difusión de iones de litio, ¿sí?, e impide el contacto entre los electrodos. Y bueno, como les comentaba, finalmente una batería es el conjunto de celdas interconectadas cuya carga se administra mediante un microcontrolador. O sea, la forma de regular que no haya sobrecargas y sobredescargas es a través de un microcontrolador, ¿sí?, o BMS. Bueno, un montón de letras, un montón de información. En cuanto a las ventajas y desventajas, acá estoy hablando solamente de las baterías de ion litio, ¿sí? No me voy a referir a las de litio metálico, sino a las baterías más utilizadas. No requieren mantenimiento, ¿sí? Si la celda está cerrada, se mantienen estables. Estoy hablando de las ventajas, ¿no? Tienen muy larga vida útil. Acá lo que digo, o sea, es un promedio en general de más de 1000 ciclos. En realidad esta cantidad puede aumentar dependiendo de la aplicación, ¿sí? No es lo mismo una batería que se utiliza para almacenamiento de energía renovable, que permite un tipo de carga quizás más lento y descarga más lenta, que una batería que se utiliza en un vehículo eléctrico, ¿sí?, que tiene otras exigencias. Amplio rango de temperatura de operación. Mucho tiempo, o sea, se pueden almacenar durante muchísimo tiempo sin alteraciones. Baja autodescarga.
La autodescarga es algo que ocurre inevitablemente. En el caso de las baterías de litio, esto que pongo acá, 2 a 8% por mes, es como el tope máximo de descarga, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando la batería no está conectada? ¿Sí? O sea, eso puede ocurrir, la autodescarga. Capacidad de carga rápida, lo que permite ser utilizado en vehículos eléctricos. Capacidad de descarga a alta potencia y alta corriente, lo mismo. Alta eficiencia coulombica y energética, esto quiere decir que de la cantidad, o sea, es una forma muy eficiente de almacenar energía y entrega casi toda la energía, ¿sí?, que uno le da en la carga, ¿sí? Alta densidad de energía, como ya les había comentado, y energía específica, o sea, puede almacenar una gran cantidad de energía por unidad de volumen, por unidad de masa. No poseen efectos de memoria. Muchos materiales, además, permiten un diseño flexible, ¿sí? Esto es, bueno, en determinados casos y para determinadas aplicaciones, pero incluso hay baterías de litio que se usan ya para ser utilizados en determinados trajes, ¿sí?, que se adaptan a la tela y a la flexibilidad del cuerpo. Y bueno, por supuesto que contribuye al uso de energías limpias. En cuanto a las desventajas, bueno, el costo inicial en general de la batería es relativamente alto comparado con las baterías de plomo ácido u otro tipo de celdas. A veces sufren degradación si están expuestas a muy alta temperatura, ¿sí?, temperaturas por encima de los valores a los que pueden trabajar en el rango de operación. Requiere un circuito protector, como les decía, un BMS, un microcontrolador, para evitar la sobrecarga y la sobredescarga. Puede ocurrir la pérdida de capacidad, esto también se controla con el circuito protector, pérdida de capacidad y potencial por thermal runaway si se sobrecarga, ¿sí? O sea, pueden ocurrir por algún evento puede ocurrir una reacción en cadena, ¿sí?, y descomposición de la celda, degradación por sobredescarga, posible liberación de gases y riesgos de thermal runaway si se golpea o deforma, posible riesgo de seguridad si se carga muy rápido a temperaturas bajas. Entonces, todos estos factores, ¿sí?, se controlan con el circuito protector que se le aplica a las baterías, no solamente un circuito que evita cualquier tipo de golpes o que protege la celda de cualquier tipo de golpes, sino que además tiene el microcontrolador que le indica a la celda hasta dónde se puede cargar o descargar, ¿sí? Bueno, en cuanto a los materiales catódicos, ¿sí?, los materiales activos. Hola. Los materiales bueno, una de las cuestiones básicas para una batería o una celda de litio, para que puedan ser recargables, es que las reacciones puedan ser lo más reversibles posibles. O sea, para que se pueda cargar y descargar varias veces, se pretende eso, ¿sí? Entonces, los materiales que se puedan utilizar dentro de estas celdas, además de ser capaces de almacenar litio, tienen que cumplir con la característica de mantenerse lo más estables posibles, o sea, ser lo suficientemente adaptables como para que en el ciclo de carga y descarga no haya demasiados cambios, ¿sí? Imagínense que en algunos casos los cambios de volumen, cuando el material pierde o gana litio, por mencionarles uno de los cambios, son muy grandes, ¿sí? Entonces tiene que volver a su lugar inicial. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a un material catódico? Primero, ¿sí?, el primero de todos esos requisitos es una alta energía libre de reacción con el litio, o sea, alto voltaje versus litio metálico. ¿Por qué? Porque en general
se utiliza el litio metálico como referencia, ¿sí? La capacidad de incorporar grandes cantidades de litio, incorporar iones de litio reversiblemente sin sufrir cambios, alto coeficiente de difusión para litio, ¿sí? Esto tiene que ver, además, con la posibilidad de cargar la batería un poco más rápido, ¿sí? Cargar y descargar un poco más rápido. Que sea insoluble en la solución o en la preparación del electrolito, buena conductividad eléctrica, y después acá, estos son los requisitos donde ya nos pusimos exquisitos, porque bueno, se supone que encontramos un material que cumple con todos estos, bueno, ahí pasamos a los siguientes. Bajo costo de síntesis e insumos, baja toxicidad y alta disponibilidad de los precursores de síntesis, ¿sí? Porque al momento de pensar en una planta de producción de un material activo no es menor contar con los precursores de síntesis. Bueno, acá lo que les muestro son algunos de los materiales, ¿sí?, catódicos más conocidos y más utilizados, que han sido más utilizados. Este óxido de litio y cobalto es el material que principalmente han utilizado en las baterías de celulares y computadoras. Este es un óxido de tipo laminar, ¿sí? El litio se intercala entre las láminas. Este es un óxido de litio y manganeso. Y por último, acá tenemos el fosfato de hierro litio, que es el material que hemos elegido para trabajar acá en Argentina y desde ITEC para producir para nuestras propias celdas. El FP o fosfato de hierro litio cumple con las características que le exigimos acá más las que le exigimos acá abajo. O sea que es ideal. Bueno, es lo más lindo que hemos encontrado, por lo menos. Lo que le permite el fosfato de hierro litio es trabajar con celdas de alta potencia, ¿sí? Y además se está buscando a nivel internacional trabajar con celdas libres de cobalto. Hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Bueno, lo que les decía, el fosfato de hierro litio nos permite trabajar de alta potencia y libres de cobalto, ¿sí? O libres de cualquier otro metal que pueda tener algún grado de toxicidad. En cuanto a los materiales anódicos, bueno, a los materiales anódicos lo que se les pide es alta conductividad y área específica, capacidad de intercalar iones de litio reversiblemente y una alta difusividad para iones de litio, ¿sí? Por supuesto que el resto de las condiciones, como bajo costo de producción y demás, también siempre están en juego. Pero en general, hoy por hoy es difícil reemplazar los materiales anódicos en celdas comerciales por materiales que no sean los materiales de carbono, en particular el grafito, o grafito con nanotubos de carbono, ¿sí? Dentro de los materiales anódicos también tenemos materiales que son basados en silicio, ¿sí? Por ahí no es silicio puro, pero sí mezclas de óxido de silicio y silicio, de titanio, ¿sí? Cada cual tiene sus particularidades, ¿sí? Por ejemplo, los titanatos en general nos dan muy alta ciclabilidad, o sea, una larga vida útil, pero quizás la capacidad no es tan alta. El silicio, al revés, el silicio nos da capacidades muy altas en baterías, pero es complicado sostener la vida útil, ¿sí? Materia de estaño y aleaciones de distinto tipo, ¿sí? Eso
como a grandes rasgos. Por otro lado, otro elemento a tener en cuenta es el electrolito, al cual se le pide, bueno, por supuesto, una alta conductividad y un alto número de transporte para iones de litio. Entre los electrolitos, acá les menciono algunas de las sales que en general sales de litio. En general son sales de litio disueltas en solventes orgánicos apróticos. Una cuestión muy importante es que cualquier cosa que se haga dentro de una celda de litio tiene que ser libre de agua y de oxígeno, pero principalmente de agua, ¿sí? Sobre todo porque hoy por hoy no se han logrado reemplazar los electrolitos que utilizan solventes orgánicos. E incluso aquellos que son electrolitos de gel polímero y de electrolitos sólidos, donde también hay muchísimo trabajo en materia de investigación, pero todavía no se ha logrado alcanzar las conductividades que provee el electrolito líquido. ¿Por qué les menciono estas tres cosas? Materiales anódicos, catódicos y electrolito, porque dentro de los materiales de celdas, hoy en ITEC estamos trabajando en los tres, ¿sí? Y no solamente en desarrollo, en investigación, sino pensando en plantas de producción. Algunas más avanzadas, algunas están por salir y otras un poquito recién arrancando. Pero en principio hay proyectos para desarrollar las tres cosas. Bueno, en cuanto a la fabricación de celdas de ion litio, ¿sí? Les comento rápidamente. En general, de los precursores de litio que se utilizan para hacer la síntesis de materiales activos, el más utilizado o el más cómodo de transportar porque no se hidrata, no requiere grandes esfuerzos de embalaje ni de transporte, es el carbonato de litio. Y no solamente desde el punto de vista de la seguridad, o sea, de la seguridad física de quienes lo transportan, sino además de la seguridad en la calidad del material. El carbonato de litio se puede producir y se produce hoy en Argentina. Lamentablemente aún no tenemos una empresa nacional que lo produzca, pero como les decía, hay proyectos para eso. Pero se produce en Argentina en calidad grado batería, ¿sí? Esa calidad implica un 99,8, 9, depende de cuáles sean las impurezas, pero un 99,8% de pureza, ¿sí? Que no es fácil de alcanzar, por supuesto. Hoy nosotros hemos probado en nuestros materiales y en las celdas que hemos logrado ensamblar en ITEC, el carbonato que se produce en el país y hemos tenido muy buenos resultados. El material activo, ¿sí? Entonces, bueno, les comento, además, una cosa también muy versátil del carbonato es que a partir del carbonato de litio se pueden producir los otros precursores sin requerir demasiado, demasiado agregado a una planta de producción, por ejemplo, ¿sí? El material activo, que acá dicho así como en una sola línea parece muy poquito, pero la producción de material activo a nosotros nos enorgullece haber logrado obtener por primera vez kilogramos de materiales activos en el país en el año 2018, si no me acuerdo mal. Pero bueno, tiene un montón de un montón de condiciones, un montón de etapas, hay que optimizar muy bien todas las variables de producción y nosotros, uno de los materiales activos que se produjeron por primera vez es el fosfato de hierro-litio, un material catódico del cual hoy se está montando una planta de producción con una síntesis desarrollada acá. Luego del material activo se prepara una pintura o slurry o un barro, ¿sí? Con al que se le agrega
pequeñas cantidades, ¿sí? Hay que ver muy bien las proporciones, pero de un polímero, que es un polímero aglutinante, un aditivo conductor y un solvente, ¿sí? Que haga una pintura de este tipo, y eso se deposita sobre un colector de aluminio, en el caso de que sea un material catódico, o de cobre, en el caso de que sea un material anódico, ¿sí? Esto les muestro acá, estas pinturas que se ven acá son para celdas pouch, que son un tipo de celdas que se usan ya para baterías comerciales, y si no, estas son las pruebas que hacemos en laboratorio en pequeñas cantidades. En cuanto a la fabricación de celdas, ¿sí? Las etapas serían las siguientes. El material activo anódico o catódico, ¿sí? Se mezcla, como les decía, con un aditivo conductor y con un polímero o binder. Se hace la pintura, luego esa pintura se deposita, este proceso se llama coating, se deposita sobre un colector, como se ve acá en la imagen, ¿sí? Se prensa y se cortan los electrodos del tamaño que corresponda y con el diseño que corresponda a la celda que se quiere producir, ¿sí? Finalmente, estos electrodos, como les decía, todo esto se tiene que realizar en un ambiente de humedad relativa muy baja. Entonces, los electrodos además se secan en vacío. Y esto va al ensamblado. Una vez que tenemos los electrodos, ¿sí? Ya cortados, esto se ensambla, a esto se le sueldan unos tabs que son para permitir la conexión de esa celda, ¿sí? a la batería o a corriente. Se hace el sellado y previo al sellado final, lo que tenemos que hacer en la batería es lo que se llama un formado, ¿sí? Que es darle la forma que va a tener la celda, ¿sí? Luego, este proceso, una vez que está preparado el pouch, ¿sí? Que es algo así como lo que se ve acá, ¿sí? Una vez que está preparado el pouch, esto va a una sala especial o a una caja especial, que es una caja seca o una sala seca, ¿sí? Yo les decía, toda la primera parte tiene que ocurrir en una sala limpia, libre de polvo y de humedad controlada, humedad y temperatura. Pero a partir de el llenado de electrolito, lo que tenemos que hacer es trabajar directamente en una atmósfera que tenga como máximo unas 0,5 partes por millón de agua y de oxígeno, ¿sí? Esto se hace en caja seca o en una sala, ¿sí? Donde se trabaja con guantes. Una vez que se termina de sellar la celda, bueno, ahí pasa a la etapa de formado. La etapa de formado es los primeros ciclos de la celda, ¿sí? Donde ocurren una serie de reacciones, se forma una capa que se llama interfase sólido-electrolito, que es lo que después permite estabilizar la celda y hacer que se pueda ciclar varias veces, ¿sí? Además, durante esa etapa, bueno, se generan algunas reacciones secundarias donde se liberan gases, ¿sí? Entonces, de ese proceso se tiene que hacer una evacuación y el sellado final y preparación final de la celda, ¿sí? Bueno, por último acá, onda que puse todas las fotos que podía en una filmina, fue más o menos la idea, y me faltaron un montón, pero acá lo que les muestro es, empiezo de abajo para arriba. Esto que se ve acá es la primer planta piloto de celdas de litio que está en ITEC, ¿sí? Que
se montó en el año 2018. Esta le llamamos una planta de celdas prototipo. ¿Por qué? Porque no es un piloto para producción, sino que es una planta que existe para poder testear materiales en otra escala, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, los materiales activos, para que se den una idea, nosotros en laboratorio producimos unos 5 o 10 gramos y hacemos pinturas de 1 mililitro, ¿sí? Con eso nos alcanza para hacer varias pruebas. Acá tenemos que llegar a la producción del kilogramo de un mismo material, con lo cual, bueno, tenemos reactores ad hoc y demás. Y esto nos sirve para poder probar las celdas, para poder probar los mismos materiales que ya superaron la escala, sí, que ya superaron la escala de laboratorio en celdas pouch, ¿sí? Esas celdas pouch son áreas de electrón más grandes, ¿sí? Nos permiten drenar más corriente y nos permite evaluar ese material en esas condiciones, ¿sí? Bueno, entonces este es lo que decía, esto corresponde a la planta de ITEC y esta es la planta de celdas que sí va a ser ya para celdas comerciales, que se está montando actualmente en el predio de la universidad. Es una planta, bueno, Uniliv, la deben haber escuchado por ahí en las noticias, que se está, está generando con la Universidad de La Plata, el CONICET, ITEC, la Comisión de Investigaciones de la Provincia y CITEDEF. Hoy la planta ha recibido todos los equipos y estamos preparando todo para ver si este año terminamos, bueno, ya se logra hacer algún batch de producción de celdas, ¿sí? Bueno, a continuación, como les decía, estamos pensando en la producción de los materiales que van a alimentar esta planta. Van a arrancar con materiales comerciales, pero a su vez está montando la planta de material catódico que va a estar en ITEC, y estamos pensando en el material anódico y electrolito que recién está arrancando. Bueno, muchísimas gracias, y acá una foto de una parte del equipo. No llegué a poner la foto de la otra parte del equipo. Este es el grupo que hoy está trabajando dentro de ITEC, ¿sí? Está desactualizada, me falta alguien más ahí. Y bueno, me falta la foto de la gente de Unilip, que no la llegué a poner. Así que bueno, nada más. Bien, le agradecemos.